Feliz, santo y bendecido año nuevo en el Señor Jesús. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, y de esta, su fundación, Escuela de la Conciencia Ambiental. En gracia de Dios hemos tenido nuestro espacio-tiempo energético con la Fundación Amayá. Hoy, 27 de noviembre del año 2022. En que inicia nuestro calendario litúrgico en el ciclo A, con la Natividad, el Adviento. Es por ello que para nosotros, en nuestra fe cristiana, católica, creyentes, es en Jesús que contamos los hechos históricos. Es en Jesús que vivimos nuestra historia de vida. Y es en Jesús que tratamos de dar testimonio de vida. Jesús, camino, verdad y vida. En el amor, la verdad y la justicia divina que guía al Espíritu Santo. Y en la trazabilidad que el Padre Creador en su santísima voluntad ha querido que nosotros aportemos en esa transformación. El mensaje de hoy ha sido ella. Las lecturas que desde el profeta Isaías anuncian la venida de nuestro Señor Jesús Salvador. Y acontecen allí María Santísima, con la anunciación del arcángel Gabriel. Y he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que sea tu voluntad, le dice al Padre Creador. Y en fe, en humildad y en obediencia, asume ser la madre de Dios, la madre de la iglesia, la esposa de Jesús, en la representación de la nueva Eva, y él en representación del nuevo Adán, una nueva generación. Por eso allí también en la lectura se refiere nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo a los tiempos de Noé, el arca de Noé, que algo tendrá que ver con el arca de la alianza, pero aquí se trata del origen de las especies, de las razas humanas, las razas no humanas y las razas otras que habrán de existir. Hacen parte de las historias sagradas, de otras miradas, de otras vivencias, de otras experiencias de vida, testimonios de vida de otros seres con otras creencias, otras ciencias, otras vivencias, que algunas han sido narradas, otras no han sido bien narradas, u otras han sido narradas de forma descontextualizada, anacrónica, que eso ocurre también con nuestras Sagradas Escrituras, la Sagrada Biblia. Invitaba allí en Fray Nelson Medina, de la Orden de los Dominicos, de la Universidad de Santo Tomás, profesor en pregrados y posgrados en estudios bíblicos, en estudios de hermenéuticos, estudios cristológicos que ya se venían mencionando, ha sido una referencia. En los días de antier y ayer y hoy he venido revisando juiciosamente de la Biblia, de qué es la Biblia, cómo estudiar la Biblia y el significado que tiene, y desde el origen. Más que ser historias, son testimonios de vida, vividos por seres, han sido reales, o sea, no es tanto objetiva, es más subjetiva, pero partiendo de la objetividad, o sea, de lo concreto, de lo real, de lo existente en su momento. Otros contextos, otras realidades, otras situaciones, pero que son narradas, contadas, documentadas por ellos mismos o por otros, o por un medio o por otro, hasta tener a más de 2000 años en nuestro caso con la tradición cristiana, pero con la tradición judeocristiana más de 3000 años, y con los griegos allá más de 3600 años. Es por ello que, haciendo un ejercicio también de la exégesis del Evangelio de hoy en la lectura de San Mateo, también veíamos la comparación que hace entre los tres lenguajes, griego, latín, frente al hebreo. O sea, la Biblia de Jerusalén, que ha sido traducida al español, recuerden, en San Jerónimo fundamentalmente, pero que llegan ahí esas otras tres versiones, que si se va en retrospectiva desde la historia, pues estaría primero Grecia, el pueblo hebreo,
judío y después el pueblo cristiano. Y ya traída a estos continentes de Abya Yala, América, pues es latinoamericano. Entonces esas trazabilidades se van perdiendo en la exégesis que hace la lectura textuada, la lectura del texto. Más es la expresión gramatical, que la interpretación, que la misma hermenéutica. Es la lectura directa, sujeto, verbo y predicado, y cómo conectan. Y ahora sí tratar de hacer una lectura situada, una reinterpretación para quienes ya vienen haciendo un estudio y son dedicados, consagrados, porque han hecho toda su vida académica, intelectual, profesional consagrada a ello, como ha sido nuestro hermano Fray Nelson, entre otros, pues por citar este ejemplo reciente, o este testimonio reciente más bien, este maestro, porque es un maestro Jesús, pero fundamentalmente quienes van en esa perspectiva de mistificación, conexión con la divinidad en el amor, de conexión con la humanidad, el conocimiento y aprovechando las gracias, los dones del Espíritu Santo y recogiendo frutos en lo que tienen que ver el discernimiento, la ciencia de Dios, que viene a ser la teología, que la paciencia, que es la ciencia de la paz, bueno, todas esas virtudes que se van cosechando allí como gracias también maduradas en el ser y ya se recogen como frutos. Entonces esos frutos que ya otros han venido recogiendo, pues bendito Dios. Mientras uno está apenas empezando a sembrar para quizá cosechar algún día en la esperanza, pues quizá no le toque, quizá le toque a otros. Eso es lo que estamos manejando con lo del Adviento. Precisamente eso tiene que ver. Sembrar, sí, sembrar siempre. Cosechar, no se sabe. Para sí, no, para todos. ¿Para quiénes? No sé. ¿Cuándo? No se sabe. Y ver los frutos que se esperaban. Resultados, dirían algunos. Pues son procesos, ¿no? Son ciclos. Inicio y fin, alfa y omega y circular. El círculo allí, círculos de que se hablaban. Hoy se habla de los círculos naturales. Entonces en Noé, el diluvio. Entonces una primero llamarían desastre natural, no, fenómeno natural, climático, ambiental, ¿sí? Biosfera. También estaba revisando allí, referencia, cito, Irene Robledo Strauss con la biosfera precisamente. Y entonces confluyen ahí diferentes creencias, además de la nuestra, cristiana, católica, apostólica, pero hay otras matrices, hay otros tejidos de palabra, otros tejidos narrativos, documentales, otras referencias. Y hay experiencias de vida y testimoniales de otros peces, que hablan de los duendes, que hablan de las hadas, que hablan los chamanes, que hablan de Odín y otros dioses. Pero eso tiene que ver más con los puentes, los testimonios de otros seres y sus formas de relacionamiento consigo mismo, con la naturaleza y con seres de otras dimensiones, cómo conversan. Es como es inobjetable, es innegable, es indiscutible, porque no es objeto de razón. La fe, lo que llamamos el dogma, las creencias, eso es de la experiencia mística y han habido efectos que confirman de esa confianza plena, de esa fe y esa esperanza que se traducen producto de muchas elaboraciones, de muchas dedicaciones y muchas oraciones, además pues de meditaciones profundas y ayunaciones o ayunos. Abstenerse, o sea, ese trabajo de meditar, orar y ayunar, ayuno y acción, continuado. De esa vida sacramental, la bautismación, la comunión, la confesión, esa tríada. La otra, la tríada de la misericordia, espiritual, sapiencial, celestial, esa conexión allá llamarían sobrenatural, ¿no? Si existe, si la está teniendo ese ser, no es tan sobrenatural, ya existe. Es como negar la existencia de Dios, bendito Dios nos perdone, semejante soberbia
espiritual, intelectual y emocional para negar que Jesús ha estado, está y estará con todos nosotros. Eso estamos conmemorando en Adviento, Navidad, Natividad. Ya nació en tu corazón. Ruego a Dios que así sea. Te invito amorosamente a que lo dejes entrar en tu corazón, a que nazca y celebres ese día como estamos celebrando. El suyo propio, por lo que se ha interpretado en la historia, luego de haber hecho toda esa, más que argumentación, documentación, referenciación y haber recopilado la historia y las historicidades, que son las historias que no se cuentan, las historias que no aparecen narradas, que son excluidas o que son tomadas parcialmente, en tiempo, en espacio o en modo. O sea, resultan anacrónicas, antagónicas y con analfabetismo, hablando de fe, razón y pasión. O sea, un analfabetismo en Dios, sin conocimiento de Dios, sin conocimiento con Dios, sin el conocimiento de Dios. Entonces, lo que llaman ahí ateo o anticristo o en contra del orden natural, la creación, la deidad que nosotros creemos. Y habrán otras, ¿cierto? Formas de verlo, pero es el mismo, el mismo. Iguales. Hay un ejercicio que también Irene en estos días hacía la Navidad precisamente, cruzando de tres maestros, Cristo, de otro maestro, el Mitra y el Krishna, y a los tres tienen uno en un nacimiento en una cueva, el pesebre es como si fuera una cueva, y ahí está la simbología del asno, otro lo tiene con el matatoro, pero es el ego, es la forma de ir venciendo el ego propio, esa es la idolatría, esa es ir en contra del mandato principal como ley de ordenadora de la creación por el creador para la ordenación de alma, mente y cuerpo del ser, porque no se puede entender como un mandato dogmático, una regla, no una norma, no. Es un mandamiento porque es la constitución, o sea, de que está constituida toda la creación, visible, no visible, supravisible, en fin, porque Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, ahí está ello. Pero en esas escrituras, que están en el corazón, tatuadas en el corazón, es nuestra fe. En el Evangelio de San Mateo y en la palabra precisamente Jesús advierte de cuidado de quienes te roban del corazón, que no sea que el ladrón venga y abra un boquete, porque en la época, decía pues Nelson Medina, leyendo de la exegesis del Evangelio de Mateo de hoy, en el capítulo 24, que es para estar más preciso con la cita. Sí, en el capítulo 24, en los versículos 37 y 44, que si uno supiera qué hora va a llegar el ladrón, porque en esa época que las casas se hacían en roca precisamente por los vientos, por las tempestades del desierto, por la fuerza de las tormentas, entonces muy común que se hicieran las casas dentro de cavernas, cuevas, y eso tiene que ver mucho también con las formas de anidamiento de nicho, el oikos, que según el griego allí, el habitar, tiene una derivación allí para que si el dueño de casa supiera qué horas va a llegar el ladrón, entonces deriva de oikos, el que utilizan en la economía, el concepto que se ha interpretado para ello, como el hábitat, como ese habitar el hábitat, los hábitats que se desarrollan o se tienen ahí en el hábitat, en el hogar. Ese tendrá otro nombre, pero el oikos está allí. Entonces es una casa, una habitación, un hogar cerrado como una bóveda. Y eso podrá tener relación con el mito de la caverna, que en estos días mencionábamos también con lo de Platón, de estas historias que cuenta Ram Dass, más que historias, pues filosofía o reflexión, aclarando, que decía nuestro hermano Nelson, Fray Nelson Medina, la Biblia no es para reflexión, para filosofía. Derivan de allí las reflexiones, es más de interpretación según nuestras realidades, pero a partir de las realidades que otros vivieron,
que otros construyeron, que otros amalgamaron en sus momentos históricos, pero que son tal cual. Y con la misma crudeza Jesús se sitúa a hablar, a referenciar, a documentar desde allí, porque él tiene esa misma tradición judía. Y ha estado en Israel y caminó todos esos lugares, entonces, claro, y Egipto y todo el Medio Oriente, todas esas situaciones de allá de la Mesopotamia, Babilonia, toda esa antigua historia y toda esa antigua civilización y toda esa antigua arquitectura, todo eso lo tiene ahí y está documentado. Y los hechos y los acontecimientos y las situaciones que sucedían allí, más crueles o menos crueles, eso no lo sabrá juzgar uno y no corresponde, lo habrá de juzgar Dios, pero con las mismas agresiones, maltrato, violencia, criminalidad, todo, perversidad, pues imagínense hablar en otras narrativas, en otros textos bíblicos, en otros pasajes del maltrato a la mujer adúltera, el apedrearla, el cómo consideraban la mujer de forma machista, la exclusión en la sociedad, la violación, todo. Más que un asunto de derechos, de hechos, manifestaciones de hechos, en contra del orden natural, en contra de la bendición, en contra de las bienaventuranzas, que ese es el bien vivir. En nuestra codificación es fundamental tener eso en cuenta, porque este es el monte, ahí está el olivo, y ya está en la montaña, los ríos. Ayer hablábamos de ese paisaje apocalíptico, pero que es el nuevo, el que estamos esperando en vida eterna, pero que está aquí mismo, en esta terrenalidad. La oferta natural, la oferta social de seres en bendición. Habrán otros, del opositor, del enemigo, del adversario, en fin, del patán, la serpiente, el dragón, bueno, en fin. Pero están allá y están los asuntos naturales que ofrecen resistencia, que ofrecen pruebas, que ofrecen, entre comillas, amenazas. Pero eso ya depende del ser humano también, en su voluntad, en su conocimiento, en su sabiduría, el saber poner los dones, las gracias y las bendiciones que ha recibido en gracia de Dios para bendición de todos y en armonización, un amor para armonizar todas esas gracias, dones, carismas, el carisma propio con otros carismas, otros dones, otras gracias, para que esos frutos, sea para estas generaciones o para las generaciones que han de venir, o otras generaciones que están allí, que no están en el proceso con este grupo, como dice el Salmo 122, vamos alegres a la casa del Señor. Dirá por allá en otro salmo, este es el grupo que escogió el Señor, o el grupo elegido por el Señor, el grupo que camina en el Señor, los creyentes, pero hay otros no creyentes y hay otros descreyentes que están haciendo sus procesos de vida, sus caminos. Y todos, every road leads to Rome, every road leads to love. Si todos los caminos conducen a Roma, como decía algún escritor por allá, algún pensador, para nosotros todos los caminos conducen al amor, que es Dios. Y al momento del juicio habrán de estar todos allí. Y dice la palabra en el Evangelio de San Mateo, llegarán y tomarán a la mujer que está en el campo, a una se la escogen para bien y otra es desechada. A uno que está trabajando en el molino, un hombre también está trabajando y a uno se lo llevan y al otro lo desechan. Y así es igual, sin que sea la discriminación, mujer y hombre, pero según los oficios, según la dedicación. Pero ahí viene lo cultural. Ya estamos lo natural con lo del diluvio, referenciando a Noé. Se lleva a las especies, las tratan de proteger, conservar, manejar para el cuidado, ¿cierto? Que es parte de la vigilancia, estar atento, vigilar, cuidar, proteger y llevarlas al arca para el diluvio que se viene. Una lectura de un profeta prefigurada. Pero también en lo cultural hay fenómenos que no se pueden prever. La mala intención del otro. Alguien podrá desarrollar mucho la percepción, la premonición, la prefiguración para saber, conocer la intención del otro. Quizá qué está pensando el otro. Jesús tenía esa habilidad, bendito Dios.
ese escáner, leer el corazón, por la misma forma del ser, siempre hablando desde el corazón. El amor tiene esas virtudes, claro. Ser virtuoso desde allí permite sembrar, cosechar y beneficiar a otros, más que beneficiarse a sí mismo de esas bendiciones. Pero el que cosecha, siembra, cosecha, ha de recoger otra cosa. Si siembra otra cosa, distinta al amor, distinta a la paz, a la libertad, a la felicidad. O sea que de entrada esos escenarios ya son punto de partida de bendición en el caso de Jesús. Pero entonces, frente a esos fenómenos naturales, fenómenos culturales, vienen otros que son ya artificiales, que son debido a la sociedad, pero ya por su mala práctica, por lo que llaman intervención, una forma de someter la tierra, de someter los recursos naturales, de someter a las personas, de cualquier interés comercial o económico o material, de cualquier situación práctica, teórica, conceptual, que también es otra forma de maltrato, otra forma de mal acontecer, de maldición, pero más de dicción como tal es de ser, siendo, no del bien, para no estar pues mencionando el ser siendo malo, porque entrar a juzgar eso tampoco, porque son circunstancias, son hechos, son situaciones que solo Dios sabrá juzgar y cómo, el momento de, que llaman ahí, de tomar en el juicio final quién se va a la derecha de Dios y quién no va con la derecha de Dios, quién se va a las bodas eternas del Cordero y quién no se va a las bodas eternas del Cordero, quién ha de estar para habitar ese nuevo oikos en el reino celestial y quién no. Bueno, nuestras creencias. De todas maneras, véase desde otras religiones, desde otras creencias, desde otras prácticas, esa expansión cósmica, ese llegar a ese vacío, ese infinito, pues es llegar a esos niveles. Que todos han de llegar, no sé, nadie ha venido para contarlo, pero lo que sí es nuestra fe es que se espera que de todo esto haya un sembrar, cosechar y haya una prosperidad. ¿Cuál es? Poder disfrutar de ello. Al fin y al cabo, y bendito Dios, es nuestra fe en el credo, que es una redundancia, pero el credo que profesamos es la resurrección, es saber que se termina esta vida terrenal, que hay una transición, la purificación, el purgatorio para la ascensión, y hay ya una liberación. Este primero es como decir la conmoción, porque estamos en una escuela donde están en ese reto permanente los egos frente a Dios, o sea, lo que llaman el mal contra el bien, el enemigo contra Dios. Entonces, esas figuras, cómo se hagan las representaciones simbólicas, las representaciones sociales, las memorias colectivas que se tenga para hablar de imaginarios, para hablar de historias sagradas, en fin. Según haya sido sus experiencias de vida, la pregunta por el origen, por la realidad, ese tejido, esos testimonios, que eso dice nuestro hermano Fray Nelson, precisamente estudiando sobre la Biblia, son historias, pero más que historias son testimonios de vida, experiencias de vida significativas. Y aquí cobra todo el sentido el ejercicio del seminario ambiental de orden natural. La pregunta por el ser, la pregunta por la realidad. Primera tríada, ensoñación, imaginación, proposición. La segunda, percepción, experienciación, significación. Y la tercera, arquetipificación, biosfera, arquetipificación noosfera y arquetipificación cosmosfera o anemosfera. Entonces, centrados en la segunda, desde la percepción, la experienciación, hay que vivirlo, experiencia de vida mística, conexión con la divinidad, experiencia de vida científica o intelectual, conexión con la humanidad, generar conocimiento con los sistemas de información, son sistemas de información que llaman natural, social, cultural.
En esos debidos procesos es la misma sistema de información ambiental, natura, sociedad, cultura. Que el conocimiento, todos tienen un conocimiento, saberes previos, saberes que se generan conversando, con las diferentes versiones, conversación, conversión, y derivado de esa conversación, un conocimiento integrador, unidad en la diversidad de la universalidad del ser. Entonces, ahí es donde va ese tejido, ese entramado, ese amalgamiento, amalgamas. Lo menciona mucho Irene allí en los videos hablando de los chamanes, que hacen como ese amalgamiento de lo que es la vida en sí, lo que llamamos la biosfera, los elementales, pero el tejido que nos vincula como naturaleza humana con esos otros tejidos, esos dharmas, los cristales, el cuarzo, todos los minerales. Los bioenergéticos lo llaman la cristalografía, los oligoelementos, que son constitutivos del cuerpo humano, en la biología humana, pero que es la misma trazabilidad que está en la biología no humana y en la biología tanto que llaman fáunica como biótica, como fitosanitaria, ¿cierto? Las plantas, los animales y los minerales, todos los elementales. Porque como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, como es aquí, es al lado. Y ahí las cadenas, los ciclos biológicos, ecológicos y amplios geológicos. La biosfera conecta lo intra del agua, por hablar del elemento, entorno, aguas subterráneas, lo superficial, contornos del agua, y en la atmósfera. Esta es la superficie, la atmósfera. Son entornos. Y todas tres son la biosfera. Y eso ha de estar dando respuesta para la vida misma en sí, lo que llaman medio de sustento, el soporte natural, pero entra el humano y está vinculado en las cadenas tróficas, está vinculado en los ciclos biogeoquímicos, los ciclos de la naturaleza, los ciclos ecológicos con las relaciones con otras especies y por tanto los ciclos climáticos. De hecho, sí tiene que ver mucho el asunto espiritual, mental y emocional con el cambio climático. Porque aquí está el nivel de biosfera, vamos a ver el nivel de noosfera, ahí es donde entran los chamanes, donde entran nuestros maestros sacerdotes de la iglesia, doctores, sabios, que han estudiado fe y ciencia, Pierre Teilhard de Chardin. Claro, para eso estamos haciendo estos estudios, estos tratados, estos manejos, para poder conectar creencias, ciencias y vivencias. Esa sistematicidad, ese continuum, esa trazabilidad existe. Ese amalgamiento ha estado. Lo que pasa es que Irene dice, hemos perdido la memoria, no hemos hecho la investigación mística en la divinidad suficiente, no hemos hecho el entrenamiento espiritual suficiente. Para eso es el Adviento, para estar entrenando el alma, más que estar entrenando la mente. Para eso está la escuela. La universidad es esta, toda. Es la universidad como una versión, universos, múltiples universos, pluriversidad, dice Abadio, los hermanos originarios, la universidad indígena, allí con las prácticas chamánicas, en fin, conexión con la naturaleza directamente. Y esa es una biblioteca, esa es la Babilonia para los hermanos originarios. Ahí están los secretos de la naturaleza, los secretos del cosmos, los secretos de la Vía Láctea, todo está ahí. Dalai Lama lo dice en su libro, El universo en un solo átomo, por citar otra de las creencias, y otra de las religiones, otra de las formas de religar, de conectar ser humano, naturaleza y cosmos, óntica, telúrica y cósmica, biosfera, noosfera, anemosfera. Pero ¿dónde está todo eso? En los rituales, en las prácticas, en las celebraciones, está la conexión. Y en esa conexión está hacia el cosmos, hacia el interior de la Tierra y superficialmente con las otras especies. Entonces en ese tejido está el intelecto, la mente humana, la mente de la Madre Tierra, Gaia, Madre sabia, Madre inteligente, madre perviviente. Se autoordena, se autorreproduce, se autoorganiza. Y eso todo se conecta con el humano. O sea que la información en el propio ser humano, la persona humana, o en la persona, en el sujeto, está en la misma naturaleza, en los elementales que hay. Entonces hay vibracionales,
hay resonancias mórficas, resonancias fractales, resonancias de cuerdas. ¿Te acuerdas? Que eso lo hemos venido conversando. Ese que has ingerido partículas de oro, partículas de cuarzo que vienen de allí, de esa inmatrazabilidad. En la mina se sacan, hasta cerquita, no estoy invitando a la minería, pero cuando se deriva un material de allí o por un agente de meteorización, por el viento, por el agua, por la defragmentación física, en fin, o descomposición química o biológica, ello aflora y ahí hay vestigios en el cuarzo, trazabilidad de oro, de metales, de otros, y eso va a la ingesta, por alguna razón, porque los minerales están en los alimentos. ¿Cómo llegaron a los alimentos? Por las raíces. ¿Cómo llegaron a las raíces? Por fluidización, por licuefacción, por cantidad de procesos. Todo ello está pues armoniosamente desarrollado ahí, y bendita sea el Espíritu Santo por la meditación que nos permitió en la Fundación Amayá y por esta iluminación para trabajarlo en la reflexión, ya en la perspectiva científica, técnica, académica, conceptual. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Señal entonces para terminar por hoy. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.